¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Este jueves 26 de diciembre de 2024, terminando el año, pero viene un enero que va a ser tan intenso que parece que estuviéramos empezando el año político, el año de las políticas públicas, porque, vaya paradoja, termina el año, pero es enero el plazo que se ha puesto el Senado, el segundo trámite legislativo, para despachar una de las reformas más sentidas, esperadas e importantes que pueda tener un gobierno. Solo imagínense ustedes si el gobierno del presidente Boric logra sacar adelante una reforma al sistema de pensiones. Para hacer un poquito de comparación, como nunca se olvida, la presidenta Bachelet y su pilar solidario quedó como un ancla de su gobierno, el presidente Piñera y la PGU. El presidente Boric, por lo tanto, puede o está cerca quizás de lograr algo parecido. Bueno, enero es un plazo que se ha impuesto la Cámara o el Senado para sacar adelante. Pero parece enredado, no se sabe qué tan cerca o no está. Vamos a conversar sobre ese tema. Luego, discusiones sobre aborto, una conversación o declaraciones subidas de tono fuerte de la ministra Orellana respondiéndole no a una interpelación, a un comentario del cardenal Txomalí. ¿Esto es una política, es un diseño de una política de comunicación? ¿Es sencillamente la opinión personal de una ministra? Bueno, son muchísimos los temas, poco tiempo, muchos temas, pero aquí parte Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y nos acompañan esta noche nuestros dos analistas, invitados, panelistas, columnistas, como sea, Paula Walker, directora de Origen Consultores. Paula, buenas noches, gracias. Gusto. Hola, Matías. Aquí. Hola, Rodrigo, buenas noches. Y Rodrigo Arellano, analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, gracias también por estar Encantado, buenas noches, aquí. Matías. Hola, Paula. Quiero partir por eso último que planteaba, y yo se los dije antes de entrar al aire, porque surgió hoy día, y puede que no sea relevante, pero puede que sí, ustedes son los expertos. El mismo día el presidente Boric se involucra con un tuit muy duro a las AFP, dice, no les gusta a la AFP la reforma, es una buena señal, qué sé yo. O sea, muy duro y frontal con la AFP. Luego la ministra Orellana, en un tema completamente distinto, muy duro con el cardenal Txomalí, que en la Navidad dijo que le habían llegado muchos regalos, y uno de los regalos que le llegó es saber que no se va ahora a insistir o no es prioridad o que no se anunció el aborto, el proyecto de aborto. Él lo recibe como un regalo, no es que ni interpeló al gobierno ni nada de eso, pero dijo que lo había recibido como un regalo y la ministra Orellana dijo que las políticas públicas o que las medidas no se toman para los gustos de los príncipes de la Iglesia. Que es bastante fuerte, no sé si lo leo bien, Paula. Bueno, yo creo que el gobierno tiene hoy día un momento en el que debe probablemente hablarle a su grupo, ¿no? A su 30%. A su 30%, como le llama a todo el mundo. El presidente se mueve en general entre un 28 y un 33, depende de las encuestas que uno mire, de apoyo bastante incondicional. De hecho, subió un par de puntos ahora según una encuesta, según la otra se mantuvo. Yo pienso que este tipo de declaraciones de la ministra Orellana son bastante frontales. En un punto le hablan a ese mundo más laico. Salió la presidenta Constanza Martínez diciendo... Del Frente Amplio, diciendo que apoyaba 100% a la ministra porque apoyaba la idea de un aborto libre y que por lo tanto estábamos en democracia y cada uno podía opinar. Y yo ahí tengo un matiz. Me parece que cuando tú estás a cargo del gobierno y de un ministerio que tiene que ser un ministerio para todas las mujeres, para todas las niñas, para todas las adolescentes, independiente de su posición política, tú tienes que tratar de ser una persona más bien conciliadora, ¿no? Y por lo tanto, la Iglesia, para un porcentaje bien importante de las y los chilenos, es un referente, independiente de cómo ha pasado la Iglesia en los últimos tiempos. Sí. Pero es un referente y la autoridad espiritual de la Iglesia, que es el cardenal, uno esperaría que se le hablara con un poco más de... no sé si es respeto la palabra, pero sí consideración. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ministra siempre juega como un pueblo más allá, pero yo creo que realmente es un diseño para hablarle a lo suyo, porque si no es así, sería un exabrupto. Y por lo tanto, a esta altura del partido ya tienen bastantes días en el cuerpo para no moverse como por
pulsiones, sino que con un poco más de análisis conciliatorio a esta altura de las cosas. ¿A ti qué te parece, Rodrigo? Yo creo, coincido bastante con el análisis de Paula. O sea, ya a esta altura del viaje de este gobierno, me parece que el presidente y la gran mayoría de sus ministros, uno esperaría que ya hayan entendido lo que significa evitar el cargo. Y eso significa no solamente administrar el gobierno y dirigirlo en el fondo, sino que también en forma. Las formas en política son bastante relevantes, sobre todo un gobierno que carece de mayoría en el Congreso, que no ha tenido la capacidad, por distintas razones, de poder avanzar en sus proyectos más emblemáticos, y que aquí estamos presentes justamente en dos de esos proyectos emblemáticos: la reforma al sistema de pensiones y la propuesta del presidente la última cuenta pública, el 1 de junio, con respecto al tema del aborto, sacar las causales, liberar las causales. Y son dos proyectos que yo creo que han transformado el discurso y lo han endurecido. Lo que vimos hoy en el ex del presidente, no sé si es tuit o ex, sí, y en las declaraciones de la ministra Orellana, frente, fíjate, yo creo que a cierto grado de incertidumbre en esos proyectos. Por distintas razones, tanto del oficialismo como la oposición, el proyecto de pensiones, pese a que los encargados de negociar dicen que están más cerca de nunca, uno empieza a escudriñar y se da cuenta que existen diferencias profundas todavía entre la oposición y el oficialismo, y eso te genera una incertidumbre avanzar en un proyecto que es realmente ícono de este gobierno y que podría transformarse quizás en el legado. Y el segundo, el aborto, que de alguna otra forma también se retardó por este reglamento para reordenar las 3 causales que está contemplada en la legislación actual, y que produjo la postergación de la discusión, y eso también ha generado ruido dentro del oficialismo. La democracia cristiana ha cuestionado también un poco lo que van a hacer, y hoy con estas declaraciones se hace la pista más difícil, y yo creo que en esa lógica, frente a la incertidumbre, resulta súper razonable empezar, sobre todo en un año que ya va a ser electoral. O sea, todas las discusiones que tengamos van a estar teñidas de esa lógica, empezar a hablarle a tu electorado que ha sido fiel, el electorado del 30%, 26%. Yo creo que en esa lógica están ambas declaraciones. Paula, que un presidente o presidenta el día de mañana entre tan directamente a una conversación tan importante como las pensiones. Yo señalaba en la introducción, a los 2 últimos presidentes los ha marcado, y el legado van a ser materias de pensión. Lo que siente la gente, una de las importancias es, además de otros temas como delincuencia, es las pensiones, en fin. El que entre, más allá del cómo lo dijo, que lo que dijo en su Twitter el presidente Boric, dijo: a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, punto. Es una muy buena señal para avanzar en las reformas de pensiones. Parece más activista del no más AFP que el presidente que busca sellar en poco tiempo una política que lo va a catapultar a los libros de historia. Entonces, eso, como dices tú, es raro que sea un exabrupto, está hiperpensado. Sí, bueno, yo he pensado harto en el tema de la reforma de pensiones. Primero porque efectivamente la primera presidenta que le hincó el diente al tema de pensiones con un resultado bien como impactante, sobre todo para las familias. Yo aquí estoy pensando siempre en las personas que son destinatarias de las políticas públicas, en el fondo. Fue efectivamente el pilar solidario, ¿no? El presidente Piñera es una cosa muy relevante con la PGU. Entonces la pregunta ¿es relevante esta reforma de pensiones como está hoy día? Si nos retrotraemos al proyecto del presidente Piñera sobre el 6% extra, era 3 y 3, ¿no? Y por lo tanto sí había un fondo colectivo, la idea de lo colectivo y no de lo extremadamente individualista. Hoy día estamos en 5. Sí, pero sin PGU, Paula, que creo que eso cambió un poquito el escenario del tema de pensiones. No, por eso digo pero el proyecto del presidente tenía PGU. Y finalmente fue lo único que salió adelante, y la PGU la financia el Estado, en el fondo. Entonces, la reforma de hoy día no sé si representa realmente lo que el presidente Boric, en su momento como candidato, era su propuesta. La propuesta de entonces no era 0,5. La propuesta de entonces era una reforma al sistema de verdad. Todavía no tenemos los resultados de lo que es esta propuesta, se va a votar en enero. Pero no sé si realmente, perdona Matías, es que realmente no sé si la coalición de gobierno se va a matricular. Si valora cómo está quedando. Claro, porque al final no representa realmente el espíritu en su momento. Es mucho más una reforma que finalmente no le hace tanto, no araña tanto a la industria. ¿Pero la PGU era el espíritu de la derecha?
¿te imaginas tú a la derecha proponiendo un sueldo universal, un salario universal versus el mérito, el que no trabaja no recibe? Ese es el espíritu que uno imagina. Pero terminó siéndolo. Claro, terminó siéndolo. Terminó siéndolo, se dio a costa del Estado, ¿no? El tema es que hoy día eso no te alcanza. Entonces, las reformas previsionales, para las personas que todavía están despiertas y nos escuchan, son reformas que se ven después de 40 años, después de 30 años. Como, vamos a suponer, vamos a sacar la foto de ahora de lo que se ha filtrado, pero no sabemos si es exactamente lo que va a quedar. Esa foto, insisto, de lo que suponemos que es de 214 PGU a 250, es decir, prácticamente 35.000 pesos al bolsillo de las personas que hoy día lo reciben. Si es de derecha o de izquierda, a la señora o al caballero que nos está mirando. Sí, no, es verdad, lo mismo. 35.000 pesos todos los meses asegurados, check. A los hombres y mujeres les van a, perdón, a las mujeres les van a bonificar para que a igual ahorro tengan igual pensión. Las mujeres que están viendo esto dicen, ¿es de derecha, es de izquierda? No sé, a mí me interesa, check. Y lo otro es, a los pensionados de hoy, un 1,5% se lo van a prestar al Estado para que me mejoren a mí las pensiones. Las mujeres y los hombres de izquierda o derecha, si les van a mejorar a los viejitos de hoy día sus pensiones, check. Entonces, esa disyuntiva, el presidente Boric, ¿está con mi 30% la idea de esto o al final le pueden llegar 70, 60 mil pesos más a las personas? Entonces, ¿es lo más pragmático o lo más ideológico? Probablemente eso tiene sentido su tuit en esa línea. Pero yo insisto en la pregunta más de fondo. Esta coalición que está gobernando hoy día, ¿va a aprobar una reforma de pensiones que le hace un rayón chiquitito a la industria, que es la tan criticada, si es que se mantiene este guarismo del 0,5? ¿O en realidad, con la irrupción de la candidata Evelyn Matei, uno se puede tirar para atrás y decir, bueno, que sea el gobierno, si es que llegara a ganar un gobierno centro-derecha, le queda a ellos el problema y uno le podría decir, bueno, vuelvan a la propuesta del presidente Piñera, 3-3. O sea, hay ahí un juego político que yo creo que el presidente realmente quisiera llevar adelante una reforma previsional, pero no creo que esté disponible cualquier reforma previsional, es lo que yo creo, ¿no? Es buen punto. En definitiva, gran parte del sector que gobierna, y de hecho el propio presidente, eran no más AFP, es decir, a terminar con esta industria al comienzo, y algo de eso quedó plasmado en el primer proyecto constitucional. Entonces, es un punto bastante interesante el que plantea Paula. Yo tiendo a mirarlo, mira, no lo había analizado desde ese punto de vista, pero tiene cierta lógica, lo mismo que para otro lado. O sea, si uno también se va a la extrema derecha o a sectores de derecha, dicen, oye, no, 6% a la capitalización individual o nada, y lo hemos escuchado, entonces, y no queremos préstamos porque eso va a endeudar al fisco, no hay garantía, etcétera. Entonces, no, además la derecha se juega a otra cosa, porque hoy tiene esta mayoría, pero no sabemos en el próximo Parlamento. Puede que a lo mejor, si las encuestas están en lo cierto, a lo mejor van a lograr el gobierno, pero no sabemos si el Parlamento. Entonces, ahora consiguen esto que es prácticamente eso, 6% individual. Y ahí vuelvo, mañana, y yo ahí vuelvo, Matías, a un tema quizás, y me llama la atención la forma, que creo, insisto, es relevante, que me imagino que el ministro Marcel y la ministra Jara están con cierto mandato del presidente de la República para llevar adelante las negociaciones. Y si han avanzado en esto, en estas lógicas que tú has comentado y lo que hemos conocido por medio de la prensa, creo que las declaraciones del presidente no contribuyen a este espíritu de lograr acuerdos cuando todavía vemos que en el oficialismo, en la derecha, es frágil la credibilidad de este proyecto. Y si él quiere dejar algún legado, yo insisto, al final del día el presidente de la República lo van a evaluar por sus proyectos de legado que va a dejar. No hubo reforma tributaria, no hubo cambio constitucional y el otro, pensiones, hasta el momento incierto sobre la mesa. La senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a quien le teníamos preparado un cafecito, una silla, la tenemos por Zoom, pero lo importante es tener a Paulina Bodanovich con nosotros. Paulina, ¿cómo estás? Supe que está en Talca, que es además su circunscripción. La pega no la dejó venir. ¿Cómo está usted, senadora? Muy bien, muchas gracias, Matías. Sí, hubo ahí un malentendido, pero la verdad es que estoy acá en la región. Lo sabemos. Talca, en Maule, y bueno, estaba escuchando ahí el debate. Saludo a los panelistas. Y la verdad es que yo veo con preocupación lo que está ocurriendo porque me parece que más allá de las diferencias y
los cálculos políticos de lado y lado, lo que estamos buscando es con la vida y la sobrevivencia de las personas. Y no sé si se aquilata aquello desde la derecha hoy día, porque esto de que la candidata presidencial Evelyn Matei haya salido a señalar estas eventuales problemáticas tan generalizadas o genéricas que ella señala sin ningún detalle, ella es economista, señala que es su equipo el que encuentra graves deficiencias en el segundo informe de la Comisión Técnica, sin tampoco adentrarse en aquello. A mí más bien me parece que esto es una estrategia dilatoria de la derecha para no cerrar un acuerdo que se nos ha dicho tanto que está en la puerta del horno, que pareciera ser que ya se está quemando. Paulina, hola, buenas noches, soy Paula. Hola, sí, Paula, ¿cómo estás? Bien, Paulina, le quería preguntar, ¿a usted le gusta la propuesta del gobierno de la reforma previsional? ¿Es una reforma que al Partido Socialista le acomoda? Mira, nosotros siempre hemos dicho que lo que nos importa es que a las personas que están hoy día en una situación compleja, y particularmente las mujeres que tienen, por todos los elementos que conocemos, una brecha enorme en lo que son las pensiones, porque se les entregan a las mujeres en un principio, son muy, muy bajas, pensiones de 48.000 pesos estamos hablando. Por lo tanto, a lo que nosotros nos importa es que se suba el monto de las pensiones. Hay discusiones que son el corazón, que es el monto de la pensión, y otras discusiones que se han dado y donde ha habido una flexibilidad no solo del Partido Socialista, sino del propio gobierno al ingresar el proyecto y en el curso que ha tenido esto en el debate parlamentario. Recordemos lo que costó con que el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador también del Maule, Coloma, pusiera siquiera en discusión este proyecto. Costó muchísimo. Yo estuve presente, yo no formo parte de la Comisión de Trabajo, lamentablemente, pero sí estuve presente en varias de las ocasiones en que finalmente logramos en que se pusiera en discusión y en votación el proyecto. Entonces, la verdad es que ha sido muy complejo avanzar y yo veo aquí resistencias ideológicas de la derecha. Senadora, la quiero cambiar de tema porque ya hemos conversado de pensiones y hay otra reforma también que es muy importante desde el punto de vista más de la politología, que es cómo estructuramos nuestro sistema político, que por lo menos creo que hay harto consenso en que requiere ciertos cambios institucionales para hacer más viable la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y desde el Senado se está impulsando un acuerdo importante que tiene ciertas modificaciones, umbrales, de selectividad para los partidos políticos, etc. ¿Qué tan cerca estamos, utilizando la jerga del proyecto de pensiones, de un acuerdo para modificar nuestro sistema político? ¿Es más viable pensiones o sistema político? ¿Cómo ve eso? Porque estamos en un año electoral y eso de alguna otra forma tiende a ensuciar un poco las negociaciones, sobre todo cuando están los incumbentes trabajando detrás de ellos. Mire, el sistema político adolece de diversas falencias, pero no podemos pretender que, por ejemplo, si tuviéramos menos partidos políticos, que es a lo que apunta una de las reformas que es el umbral, o tuviéramos parlamentarios que salieron electos por un partido y ahora están en otro y perdieran el escaño, que eso va a solucionar mágicamente, por ejemplo, la discusión de la reforma previsional. Las reformas que se plantean al sistema político, a mi juicio, son insuficientes porque no apuntan a todo el problema que tenemos. Hay muchos otros temas como el de los independientes, el tema del financiamiento de los partidos nuevos, en fin, hay otras lista larga de temas que habría que abordar a mi juicio. Pero quiero decirles que tampoco me parece presentable que esto sea una moneda de cambio, que se apruebe la reforma previsional a cambio de la reforma del sistema político. Me parece francamente un chantaje de parte de la derecha, si es que así se hubiera planteado. Lo dijo hace unas semanas atrás el ex senador Longueira. Creo que no es presentable para la ciudadanía. La gente no está interesada en si hay más diputados, si hay más partidos políticos. No, la ciudadanía necesita respuestas efectivas respecto a un problema acuciante donde el sistema de AFP, por más que ahora aparezcan institutos ligados a las propias AFP, defendiéndolo sin que esto además parezca un escándalo, porque
la verdad es que cuando usted habla de incumbentes, pero aquí, ¿qué más incumbente que las propias AFP por la campaña millonaria que han hecho por años? Porque esto no lo están haciendo ahora, lo hicieron en el gobierno de Bachelet, lo hicieron antes, llevan años defendiendo un sistema fracasado, un sistema que da pensiones de miseria a los chilenos y particularmente a las mujeres chilenas. Entonces, el sistema político hay que mejorarlo, por cierto, pero también tenemos que ser capaces de afrontar con lo que tenemos hoy día, con los diputados, con los senadores, con el sistema que tenemos, de darle respuesta a Chile y no seguir dilatando un problema que ya no tiene más tiempo. Los pensionados chilenos no pueden esperar un nuevo ciclo político, no pueden esperar que tengamos esta reforma al sistema político, no pueden esperar que la política se ponga de acuerdo para darle solución a sus problemas, porque este es un problema, repito, de sobrevivencia. ¿Y cómo puede hacerse si no es que la política se ponga de acuerdo? ¿Cuál es la otra vía para poder reformar un sistema? Matías, que mira, este proyecto partió hace mucho tiempo ya, hace muchos años. Esto no es algo nuevo. Estamos, en un momento volvimos a discutir lo mismo que se estaba discutiendo en el anterior gobierno del presidente Piñera. Entonces, esto es como un déjà vu permanente y creo que de verdad hemos tenido desde el oficialismo, desde el progresismo, la suficiente madurez, capacidad de adaptación, de modificar todo aquello que era complejo, de ir a un segundo informe de la comisión técnica para que hubiera certeza, pero cuando ya uno escucha que esto se cuestiona sin fundamento, de verdad que a mí me parece que no podemos seguir esperando contentar a la oposición en circunstancias de que nada les es suficiente, nada los contenta. Aparecen estos informes aparentes de este centro de estudios que señalan que habría un caos en el futuro. Bueno, yo creo que los gobiernos de la concertación, el gobierno de la presidenta Bachelet de la nueva mayoría, el propio ministro Marcel, son suficiente garantía de responsabilidad fiscal y de saber que aquí ninguna propuesta se está haciendo sin tener al menos una visión de futuro de que no es la propuesta inviable, sino que al contrario, es una propuesta responsable que tiene posibilidad de entregar las pensiones que se están proyectando en el futuro y con condiciones que sean favorables para los pensionados de hoy. Nosotros no podemos arreglar solamente a quienes hoy día están entrando al mercado laboral, sino que también compensar en cierta forma a todos quienes entraron de alguna manera engañados, porque hay que recordar que este sistema, el decreto ley 3.500, el decreto ley 3.501, entran a regir en plena dictadura sin preguntarle a nadie, sin que hubiera nadie que pudiera señalar que se oponía a esto, porque las personas fueron obligadas a entrar a cotizar a este nuevo sistema de pensiones y quienes estaban en el régimen antiguo, que con todas las falencias que puede tener un régimen de reparto tenían y siguen teniendo pensiones mucho mejores que las que entrega el sistema de AFP. Eso es un hecho de la causa y cuando se nos piden tantas evidencias y se habla tanto de evidencias, ¿qué mayor evidencia que ver el promedio con que, del monto con que jubilan los chilenos y particularmente las mujeres? Y soy categórica e insistente en el tema de las mujeres porque por Dios que duele ver ese monto de pensiones en nuestras mujeres chilenas. Senadora, en Chile hoy día uno no puede elegir si entrar o no a una AFP, porque es obligatorio. Pero tenemos dos sistemas de pensiones, en el fondo. El que tenemos la gran mayoría de los chilenos y las chilenas a través de las AFP, pero también las Fuerzas Armadas tienen un sistema de jubilación que es un sistema de reparto. ¿Por qué esta reforma no se mete en el sistema de jubilación de las Fuerzas Armadas y solamente se meten en el sistema de las AFP? ¿Cuál es la razón de que eso no se reforme también? Porque para unos sirve el sistema de reparto, que son las Fuerzas Armadas, pero la derecha se opone, aparentemente, a un sistema de reparto para el resto de los chilenos. ¿Cómo puede explicar usted que esta reforma no incluya a las Fuerzas Armadas? La derecha demoniza el sistema de reparto de circunstancias que en Chile existe, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para los miles de cotizantes que aún tienen las cajas de previsión del antiguo sistema, para quienes hoy día son pensionados, montepiadas, del sistema antiguo, del sistema que administra el Instituto de ¿Administración Previsional? El IPS, claro, porque yo trabajé ahí, se llamaba INP en ese tiempo, entonces se me cayó el carnet. Entonces, el actual IPS.
que administra aquellos fondos donde había cajas sectoriales, había cajas de los empleados particulares, los empleados públicos, los panaderos, los municipales, en fin, había más de 30 cajas de provisión social. Y la derecha tiende a demonizar el sistema de reparto, donde ensalza el sistema de capitalización individual. Evidentemente, el sistema de capitalización individual no es la panacea que se ofreció hace más de 40 años, no tiene las tasas de reemplazo que se ofreció en esa época del 100%, ni siquiera cercanas a aquello, y lo que vemos son pensiones de un monto muy bajo, pese a los esfuerzos de quienes hacen sus cotizaciones regulares por largos periodos, porque muchas veces se ponen ejemplos de personas que han cotizado con las llamadas lagunas, con periodos de bajo renta, pero por ejemplo, a mí me ha tocado hablar con profesoras que trabajaron por 40 años, que entraron con este nuevo sistema, con la mejor renta que podían tener siendo profesoras, con prácticamente renta a tope, y de todas maneras su jubilación son de menos de 300.000 pesos, después de una vida de sacrificio, de haber educado a cuántas generaciones les tocó. Por lo tanto, tenemos un problema de diseño de este sistema que no es compatible con la sobrevivencia, y lo digo en términos así. Ahora, ¿por qué no se aborda esto, Paula? Yo no estuve en la decisión del proyecto, pero también entiendo, porque fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, entiendo la diferencia entre lo que es la tarea civil y la tarea del mundo militar. Son carreras más cortas. Nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet intentamos hacer el alargue de la carrera militar de manera que no jubilara el personal de las Fuerzas Armadas a tan temprana edad, y también es un sistema que hoy día, y hace muchos años, yo fui subsecretaria hace 10 años prácticamente, ya tiene un problema también de financiamiento. Los desahucios que se les pagan a los funcionarios de las Fuerzas Armadas demoran más de un año hoy día en ser cubiertos, porque también tienen un problema de financiamiento, de manera tal que más que mirar por qué no tenemos un sistema o no se revisó el sistema de reparto, yo diría por qué demonizamos un sistema de reparto, o al menos no accedemos a pasar a un sistema mixto como el que muchas veces se ha propuesto y que finalmente por algo ideológico de parte de la derecha termina en letra muerta. Nosotros tenemos que avanzar en el país a entregarle pensiones a las personas que sean dignas. Y no podemos, esto no es un problema, lo decía Matías antes, no es un problema de si las personas son de derecha, de izquierda, de centro. Las pensiones son de un bajo monto y son insuficientes para todos. Esto no tiene que ver con la adscripción a alguna fuerza política o alguna tendencia. Tiene que ver con la realidad de Chile, que tiene un problema estructural de bajos salarios, tiene un problema de informalidad en el empleo y un problema con las mujeres que dejan de trabajar muchos años. Y de bajísimo ahorro, porque ese tema se toca poco, pero en la OCDE, en promedio, las personas en sus países ahorran un 18,5%. Nosotros llevamos muchos años ahorrando el 10%, y cada vez la población envejece más. Sí. Y el periodo jubilatorio es más largo. Entonces, la verdad que, claro, la pelea es política, pero tenemos que también hacer la discusión aritmética. La aritmética siempre no nos da, y a veces da la impresión de que nos enredamos en más FP, menos FP, y que si no nos quedamos sin reforma seguimos ahorrando el 10%. Y eso se dice poco, y eso es dramático para todos. Sí. Senadora, la quiero llevar en la arena un poquito más política. La quiero sacar de mención otra vez. Me toca hacer. El presidente Boric ha hecho un llamado a los presidentes de los partidos oficialistas, incluso más allá de ellos, a la democracia cristiana, de enfrentar el próximo ciclo electoral, ojalá más unido, no repetir la experiencia municipal o de gobernadores regionales, más bien, que fueron en listas separadas o con candidatos separados. Y tengo entendido que el 2 de enero se van a juntar en la sede, creo, de su partido, justamente a discutir este llamado del presidente Boric. ¿Cómo ve el Partido Socialista esta idea de ir todo el bloque oficialista de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista en una sola lista parlamentaria? Yo creo que la experiencia de las elecciones municipales fue una buena experiencia en el sentido de que muchos nos decían que no, que esto era imposible, que no íbamos a caber en una lista, que es como la expresión típica de la discusión de los pactos. No solo cupimos en una lista, sino que fuimos capaces de trabajar unidos en las distintas comunas del país. Yo creo que nos faltó tal vez
un poco más ese ejercicio en lo territorial. Como una crítica constructiva, lo dije en su momento, porque los acuerdos que se hacen a nivel central muchas veces no tienen esa bajada en las distintas regiones y comunas. Dicho eso, creo que es algo que está en conversaciones. Nosotros como partido tenemos la intención de sostener esta unidad lo más amplia posible con todos estos sectores y con los que podamos unir. Hemos visto conversaciones con otras fuerzas políticas que no están representadas en el Parlamento y también nos parece importante que podamos tener una posibilidad de ofrecer al país una alternativa para poder ser gobierno. Aquí muchas veces se da por hecho de que la derecha tiene ganada la próxima elección. Yo creo que eso no es así. Nosotros tenemos la posibilidad cierta de ofrecerle un proyecto al país que sea alternativo del proyecto de las derechas. Las derechas tienen, por un lado, personas negacionistas, personas que están en una tendencia mucho más parecida a lo que puede ser Milei en Argentina, totalmente contrario a lo que son los valores de nuestro país, a lo que deberá ser la buena política. Y por lo tanto creo que estamos en posición nosotros con unidad de sostener un proyecto político que se centre, por lo menos en la visión nuestra como partido, en el crecimiento económico, en la igualdad para las personas, en buscar justicia social y en avanzar en temas que para el país son muy relevantes. Por lo tanto, me parece que vamos a estar en esa posición y vamos a tratar e insistir de que la unidad se construya y que tal como nos dijeron que estábamos locos, que no se iba a lograr en la municipal, yo estoy cierta de que podemos hacer un esfuerzo y lograr tener unidad para enfrentar las parlamentarias, pero sobre todo la presidencial. Senadora, vamos a ir por la presidencial. Esto no es que vamos a armar una buena planilla parlamentaria. ¿Con quién, senadora? Sí. No, senadora, justamente estábamos pensando en lo mismo acá en el panel sobre la presidencial. ¿El Partido Socialista tiene candidato o candidata para la elección presidencial del próximo año? Candidata tiene, no sé si la candidata quiera. Bueno, por eso le estamos preguntando a la presidenta del partido. ¿Tiene candidato o candidata? No, nosotros tenemos la decisión que se adoptó. Nosotros somos un partido bastante estructurado, de mucho debate y donde las decisiones se adoptan en los órganos que corresponden. No son decisiones antojadizas del presidente o presidenta o de un par de parlamentarios, sino que se adoptan en los órganos regulares y nuestro comité central, que sesionó hace 2 semanas atrás, determinó que vamos a tener una candidatura presidencial, una precandidatura, digamos, para las primarias, que es lo que nos parece que debe ser. Ahora los nombres se definirán en su momento, pero sí necesitamos como partido también tener una representación, una voz, un proyecto que es el que hemos sostenido desde hace muchos años y que tiene que ver con la visión de país que queremos ofrecer y que es básicamente lo que ya he señalado. Por lo tanto, vamos a tener esa definición probablemente en abril. Las primarias son en junio, así que todavía queda tiempo, pero sí nosotros estamos trabajando en lo programático porque más que los nombres nos parece importante el proyecto país que se ofrezca. Sin duda que el proyecto es más importante que un nombre, eso es de perogrullo, se lo he escuchado, pero cuando uno hace la vuelta rápida, no sé si ustedes la hicieron mientras hablaba la senadora, no ha sido otras veces que sobraban, entre comillas, no peyorativamente, sobraban los nombres. Ahora el único nombre que se me viene a la cabeza a mí es Paulina Bodanovich. No sé qué otro líder, disculpe que esté presente, pero no sé qué otro líder, lo hablo bien en serio, del Partido Socialista les viene a ustedes a la cabeza así. Bueno, se habló mucho del actual ministro Álvaro Elizalde, ¿no? Que es otro nombre que ha estado corriendo. Y también se menciona su nombre, senadora, como posible precandidata presidencial. Por eso digo, mira, aquí lo importante es que nosotros tenemos una definición de partido, tenemos un trabajo de proyecto de país que es el que hay que ofrecer y luego veremos si el ministro Elizalde está disponible para asumirlo. Él deberá ser nuestro candidato y vamos a ir pasito a pasito. ¿Y usted está disponible? Siempre pensando en lo que nosotros queremos ofrecerle al país. Nos parece importante que el Partido Socialista, que es reconocido por muchos como
un eje articulador del gobierno, como una voz importante, también tenga la posibilidad de poner los temas que nos parecen importantes como partido para lo que es un nuevo periodo presidencial de esta alianza de gobierno. Nosotros estamos preocupados de tener representación en el Parlamento, pero también, insisto, no vamos digamos, a renunciar a la posibilidad de que tengamos la posibilidad cierta de dar la pelea presidencial. Evelyn Matei es una candidata que hemos visto, por ejemplo, frente a temas tan importantes como el de la previsión, que pone un problema, pone excusas, pero no da soluciones. Nosotros vamos a estar ahí para dar las soluciones que el país necesita. ¿Y usted está disponible? Porque habló si Álvaro Elizalde está disponible. ¿Usted está disponible si su partido se lo pide? Si es que no se trata de estar disponible, Matías. Pero eso dijo usted, pues ese el término se lo robé a usted, porque usted lo usó para Elizalde. Yo tengo mi tarea hoy día, que es ser presidenta del partido, y como dije, las instancias regulares del partido deciden y determinan lo que es el futuro. Hemos decidido tener un candidato presidencial y ya veremos en su momento quién asume esa tarea, porque esto es una tarea política de partido y hay que pensar, no solo en el partido, hay que pensar en el país, y para eso nosotros estamos haciendo propuestas de futuro que nos gustaría poder tener en un programa presidencial del Partido Socialista. Y a una senaturía por el Maule, me imagino que va de todas maneras usted a una reelección, ¿no? Así es. Ya, eso está clarito. Perfecto. Rodrigo, ¿alguna otra pregunta política, que ya que no te gustan las pensiones? No, me llamó la atención de que no nombró entre los candidatos a la expresidenta Bachelet. Parece que ya renunciaron a esa alternativa, o sigue siendo la candidata del partido. ¿Tienes algo de información al respecto? No, preguntaba yo. Pues me sorprende porque habitualmente siempre es la primera que sale en la lista de los candidatos y de hecho es la que está mejor posicionada en la encuesta. Siempre. Bueno, la presidenta creo que ha sido categórica en señalar que ella no es candidata y por lo tanto nosotros como partido, como su partido, ella es la más grande militante nuestra, a quien queremos, admiramos, tenemos que ser respetuosos de lo que son sus decisiones también. Por lo tanto, evidentemente, si ella cambiara de opción, sería la mejor posibilidad, pero también somos respetuosos de lo que ella ha señalado, tanto en privado como públicamente. Paulina Bodanovich, si no tiene otra pregunta, la dejamos en paz, tranquila, para que termine su jornada alguna hora. Muchas gracias por este contacto aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien, senadora. Muchas gracias, bueno, y feliz año nuevo, porque ya no creo que nos veamos en estos poquitos días, así que tengan unas felices celebraciones y que tengamos pensiones dignas para Chile. De verdad creo que es la tarea que tenemos todos, izquierda, centro, derecha, todos unidos, sacar las mejores pensiones para nuestra gente. Así que espero que el 2025 nos traiga esa buena noticia. Muchas gracias. Gracias, senadora. Buenas noches, senadora. Estábamos conversando aquí en el corte sobre lo que resta de programa, cuáles son los temas. Y parece ser razonable, si es el último del año, que tenemos un día jueves. No vamos a hacer un resumen, no somos tan ambiciosos, pero como la noticia del año, pensamos que Monsalve, y tú, Rodrigo, planteaste también la muerte del presidente Piñera. Déjenme hacerle una pregunta, así, esto improvisado completamente. ¿Qué le pasó a la derecha con la muerte del presidente Piñera? Porque se habla mucho del gobierno y es más fácil hablar de los gobiernos porque están en la noticia todo el día. ¿Pero qué le pasó a la oposición? ¿Se unió, se juntó, no pasó nada? ¿Qué le pasó a la derecha? Bueno, Rodrigo lo podrá contar mejor que yo. Rodrigo pero lo que yo veo, claro, lo que yo veo es una especie de dispersión. Yo creo que el presidente Piñera tenía esa capacidad, ¿no?, de mantener a la derecha más o menos ordenada. No la tenía hasta que tuvo el poder. Bueno, claro, estamos hablando de la figura presidencial. Era bien resistido en la UDI hasta que fue presidente. Pero la figura presidencial pareció poder poner como cierta contención. Y bueno, tras el accidente y su muerte, lo que uno ve es una derecha que está como en distintas direcciones también, peleándose entre ellas además. Pero ¿una derecha o unas derechas? Porque yo creo varias que, derechas. Fíjate que, por cierto, generó un vacío inmediato porque
no pocos lo vean como un nuevo candidato presidencial. Yo tuve una conversación con el presidente en noviembre, unos meses antes de que falleciera, porque lo invitamos a la universidad, y de la conversación a mí me dio la impresión de que tenía muchas ganas de ir de candidato por tercera vez. Yo me lo encontré el día anterior en la tarde, de veras, pues, sí. Pocas horas antes de morir, y me llevé... ¿verdad? Y se lo pregunté directamente, yo no estaba solo con él, y dije, bueno, ¿y somos o no somos? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Cuántos pares son tres moscas, como dicen en Chile? Defínase. Hizo la típica risa Piñera, que la deja ahí, que uno no sabe. Y yo estaba con otra persona y le dije, si yo tuviera que apostar... No fue tajante. No, para nada. Y yo le dije a una amiga, era una cosa bastante informal, nos cruzamos, y yo le dije a mi amigo, si yo tuviera que apostar, yo creo que va a intentarlo. Yo dije lo mismo el día que pocas horas después, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió. Yo me quedé con la misma sensación. Pero fíjate que yo tengo una imagen distinta a la de la Paula. Creo que se produce, después de este vacío natural de ver el líder de la centro-derecha, indiscutiblemente, una unión de propósito entre Chile Vamos. Por eso te decía que derecha. Yo voy a dejar fuera el Partido Republicano, que además ellos por lo pronto muchas veces se declaran opositor al gobierno del expresidente Piñera. Sí. Pero lo vimos en los distintos homenajes y finalmente se materializa en una elección municipal y de gobernadores en que, pese a todas las diferencias, logran ir unidos. Yo tengo la sensación de que además que Beni Matei de a poco ha ido tomando este rol de articulador de la centro-derecha, ha ido acercándose al piñerismo también, a quienes lideraban los sectores más cercanos al expresidente Piñera, y eso se materializó en la elección municipal y de gobernadores, no así con republicanos, por eso hablaba de derecha, pero yo tengo la sensación de que finalmente se logró unir la que a Chile Vamos, ¿tú crees que a Chile Vamos lo unió, pero abrió flancos en otras derechas? Sí, por cierto, o sea, hay una derecha que busca flancos para distinguirse de Chile Vamos y eso es indudable. No, hay dos puede derechas. ser, bueno, la de Kaiser, tú dices, y la de Republicano. Claro, pero en ese momento Kaiser no existía como derecha, siempre estaba más presente Republicano. Pero yo tengo la sensación de que la muerte del presidente Piñera en febrero de este año, finalmente lo que logra es establecer como una unidad de propósito para Chile Vamos. Y lo vimos reflejado en la elección municipal y de gobernadores regionales, que además, finalmente, el sentido de unidad a ellos, a Chile Vamos le dio mucho mejores resultados por lo pronto de lo que había tenido anteriormente. ¿Concuerdas que Chile Vamos lo unió un poco más? No. No. Pero nada, me parece que Rodrigo tiene una información mucho más interna. No, yo quería, antes de terminar, a propósito del balance del año, hay algo que se toca poco, que probablemente no avanza mucho, que me parece un desastre mayúsculo de este año, y todo indica que va a seguir sucediendo. Y me refiero a los incendios forestales. Quiero hacer ese quiebre antes de terminar, porque me parece que no solo está el cambio climático a la base de lo que está sucediendo, sino que hay intencionalidad, no solo descuido, sino que intencionalidad en la mayoría de esos incendios forestales. Y hay investigaciones que ojalá yo me equivoque, pero parecen no avanzar a la velocidad que se requiere. El incendio forestal de este año en Viña. El que parte en Peñuelas, por esa pero zona además del paraíso, parte, ¿no? según... Curauma, efectivamente. Sí. Parte hasta donde entendemos con responsables que incluso trabajan como bomberos, que trabajan en la CONAF, que se tienen señalado, que es una investigación que está avanzando, que a la Fiscalía, tanto regional como nacional, uno esperaría, por alguna razón, que estas cosas avanzaran un poco más rápido. Yo no entiendo por qué no avanzan más rápido, ¿no? Pero en el sur hoy día tenemos incendios en todas partes, cuesta recuperar la biodiversidad, los terrenos, pero además en el incendio de Viña murieron 136 personas. Y yo creo que como país, el sistema de justicia, los organismos públicos, le deben a esas familias una explicación bien grande, porque nosotros partimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gran incendio que marca como el inicio de estos mega incendios. Valparaíso, ¿no? Valparaíso 2014, que realmente fue algo que nos superó y todo ha demostrado que esto va a seguir en alza. Entonces me parece que de este año, si hay algo que a mí me sorprende, me angustia, es cómo año a año los incendios se multiplican, son foco de personas que los generan por distintas razones y que nuestra justicia y nuestras policías
tardan un poquito más de lo que debieran, probablemente, en dar con los responsables y en castigarlos como uno esperaría frente a un drama de esta envergadura. ¿A ti te parece, aparte de ese, el caso Monsalve, por lo que te escuché? Sí, pero de todas maneras, yo creo que el caso Monsalve significó un remesón para el gobierno desde la consigna feminista, desde los errores comunicacionales. Hacía falta una Paula Walker en el gobierno en este minuto, y que de alguna otra forma tuvo repercusiones políticas. Perdón, te interrumpa. Hubo una asesora que le dijo, sí, que fue desautorizada, pero que intentó frenar al presidente en su momento, que le dijo es suficiente. Sí. Eso lo vimos todos los chilenos, no estamos inventándolo. O sea, no responsabilizamos siempre a los asesores. El día de la conferencia de los 53 minutos, pero yo me refiero a previos. Esta cuestión fue previo. El presidente esa noche debe haber tomado la decisión con un poquito más de liderazgo y haber sacado a alguien que a todas luces estaba defraudando la confianza nacional. O sea, nosotros teníamos uno de los temas más relevantes para los chilenos es la seguridad, y quien estaba a cargo de la seguridad de nosotros estaba en otra cosa, en cualquier otra cosa, menos preocupado de ello. Entonces, a mí me parece que ese lapsus entre que el presidente se entera y que deja el cargo el subsecretario Monsalve, creo que le hizo mucho daño a la política, mucho daño al gobierno. Pero quería agregar algo más, fíjate, que Paula lo tocó así tangencialmente, pero creo que un protagonista en el 2024 fue nuestro sistema judicial. Pues estuvo en el centro de una serie de escándalos, casos, que no lo pusieron, que yo no estaba tan acostumbrado a verlo tan protagonista en años anteriores. Tuvimos salida de 2 ministros de la Corte Suprema, un caso como el caso Convenios, un caso como el caso Audios, que tiene en jaque, que puso en jaque al Poder Judicial, a sectores políticos, Monsalve, y así súmale, formalizaciones. Creo que tuvo un excesivo protagonismo, que no me parece que sea positivo, porque eso habla de que hay una asimetría en nuestro sistema político o algo está funcionando mal, el rol o el papel que juega el Poder Judicial dentro de nuestra lógica política, fíjate. Y el caso Monsalve, Paula, que está muy lejos de terminar, incluso de presentarnos nuevos ángulos, porque hoy día fue lo de la plata, mañana será la acusación propiamente de violación, la responsabilidad política. ¿Cuánto le va a afectar al próximo año electoral al oficialismo? Bueno, las elecciones... ¿O el gobierno logró apartar a Monsalve del funcionamiento del gobierno? Yo creo que el gobierno logró hacer un giro que lo comenzó la ministra Toá y luego lo terminó de rematar, a mi juicio, la ministra Vallejo, antes de tomar su permiso de prenatal, que fue encapsular en Monsalve toda la responsabilidad. De hecho, me parece que fue mucho más allá la ministra Vallejo. O sea, Monsalve fue una persona que le mintió a todo el mundo. Le mintió al presidente, le mintió a su jefa, que era la ministra Toá, le mintió a su equipo. Es decir, es una persona que no logra manejar la situación y probablemente el gobierno tiene ahí, obviamente tuvo un inicio de crisis más o menos nomás, pero mi impresión es que han logrado encapsularlo en la figura y en lo inadecuado y en los delitos, que será la justicia la que los comprobará o no. Pero sobre todo yo creo que el caso Monsalve puso una discusión cultural en el país bien relevante, y es lo desprotegidas que estamos las mujeres en todo el ciclo de nuestra vida a las violencias que somos sometidas, y mucha violencia sexual contra las mujeres. Suele ser el hogar, el lugar donde las niñas, las chicas adolescentes, las mujeres que están casadas, que están conviviendo, la violencia intrafamiliar. Y esa discusión se puso en el tapete a partir del caso Monsalve. La violación, que es un tema bastante tabú también, la fortaleza de la víctima, que es una persona que se atreve a denunciar y no gana nada. Es decir, ya sabemos el caso de la mujer en Francia, ¿no? Exactamente. Es decir, la vergüenza no la debiera tener ella. La vergüenza está en los perpetradores de este tipo de violencia. Él era jerárquicamente su jefe. Entonces, yo creo que el caso Monsalve nos llevó a un diálogo. Probablemente todos nosotros y la gente que nos está escuchando en la casa tiene una posición y lo ha podido conversar, ¿no? El autocuidado para las mujeres, la relación de la jefatura, la legislación que este gobierno ha puesto arriba de la mesa. Es decir, hoy día tú tienes una legislación que te protege. No partieron bien, pero yo creo que han hecho un esfuerzo por
por encapsular en la figura de una persona que le mintió a todo el mundo, partiendo por el presidente de la República. ¿Tú crees que va a tener efecto el próximo año o ya está encapsulado y el gobierno o el yo tengo la oficialismo? sensación de que ya lo político está más de lado que lo judicial. Y lo judicial, las responsabilidades penales siempre son para quienes cometen los delitos. Tengo la sensación de que sí, fíjate, independiente de que hay una comisión investigadora y que seguramente va a emitir alguna resolución, algún resumen, alguna opinión, pero creo que el caso Monsalve, desde el punto de vista político, efectivamente está para el gobierno y su tranquilidad más olvidado, no así la arista penal que tiene el ex subsecretario, que eso yo creo que va a ser quizás más complicado, no solamente el tema de la violación, sino que el uso inadecuado de los recursos, etcétera. Aprovechando los minutos que nos quedan, hay otro tema que al pasar lo dijo Paulina Bodanovich y yo me detuve un La segundo. encontré más dura, no sé si ¿Cómo? usted la encontré con un discurso mucho más duro con respecto al tema de pensiones con el que estaba anteriormente. Pero todos están un por eso poco te digo, duros. yo creo que hay algo de... ¿Eso es señal de que está más lejos o más cerca? Porque el único que está más suave es Marcel, que dice, estamos a esto. Pobre, porque le toca Tiene que ser negociar, le toca negociar ahí. Él y la ministra Jara tienen que medir... Pero la ministra Jara también se ha apartado y ha sido más dura, se enfrentó a Matei. Quizás son roles, en la derecha o en la izquierda son roles que toman hasta el propio presidente. Policía bueno, el policía malo. Puede ser. Sí. Paulina Bodanovich, entre medio cuando dijo, cuando le preguntamos su candidatura, dijo, antes están los proyectos, están las ideas, tenemos que preocuparnos del crecimiento, de no sé. No es menor en el cambio cultural. Sí, yo pensé lo mismo. En que un presidente del Partido Socialista esboza se le viene a la cabeza como primer término el crecimiento. Sí. No digo que lo miren a huevo, pero lo ponen después de la equidad, de otro tipo de cosas. ¿Hay cambio cultural ahí? ¿Y cuánto afecta el crecimiento, que es 2%, y el tendencial hacia adelante, que es 2%, que es muy bajo, y que este gobierno, al iniciar su proyecto, no estaba el tema del crecimiento, y ahora el presidente también habla de crecimiento? Sí. Esos son cambios culturales. Sí. Fíjate que yo creo que hay dos cosas que van a marcar el próximo gobierno y la elección. Uno es crecimiento económico, efectivamente, y el segundo, que la senadora Bodanovich no mencionó, pero probablemente ahí a la carrera, es el tema seguridad. O sea, crecimiento económico, seguridad, migraciones, son tres temas ineludibles para el próximo gobierno. Tomar la campaña. Y que no estaban en el proyecto, en el programa del presidente Boric. Y son ineludibles porque la realidad nos superó. Crimen organizado, ola migratoria, la situación dramática de Venezuela, una diáspora de 6, 7 millones de venezolanos en América Latina, en Europa. Y por lo tanto, ningún candidato o candidata no puede sino tener ahí esos tres pivotes con mucha fuerza. Y obviamente el Partido Socialista y el bloque de centroizquierda que quiera llevar una candidata, un candidato a hacer primarias, lo que sea, la cosa identitaria, yo tengo la impresión que en la próxima vuelta se juegan mucho más valores que son bastante más, llamémoslos conservadores o tradicionales. Orden. El desorden que viven las ciudades de Chile son muy habituales. Crecimiento económico, seguridad, tema migratorio. Así que me parece muy bien. ¿Y es un triunfo cultural de la derecha o tiene que ver con escasez de planteamientos al respecto en la izquierda que gobierna? Bueno, buena pregunta. Yo creo que, mira, la presidenta Bachelet tenía un dicho que era, no un dicho, una reflexión, que a mí me hacía mucho sentido. Ella siempre decía, los gobiernos no pueden avanzar más rápido que el avance de las sociedades. Es decir, hace 15 años atrás, el divorcio o el matrimonio entre personas del mismo sexo parecía un anhelo muy distante. Y sin embargo, 10 años después, las encuestas empezaron a demostrar que las personas empezaron a comprender que el amor no tenía necesariamente, no tenía que ser entre personas de diferente sexo. Pero eso fue avanzando también paulatinamente. Hay algo en las propuestas de los gobiernos más de izquierda que suelen ser bastante identitarias. Y yo creo que el paso del gobierno del presidente Boric, y creo que el presidente además ha tenido la capacidad de reflexionar sobre eso, nos lleva a esa reflexión. Hay mínimos
que son imprescindibles. Sin esos mínimos, tus propuestas identitarias terminan siendo muy vacías y generan una brecha, porque las personas, como lo conversamos al comienzo, es que no me importa tu propuesta identitaria si mi ciudad está desordenada, si llevo a mis cabros chicos al colegio y no tienen matrícula, si voy a los consultorios. Piensa en el drama que está hoy día el tema de la salud. Eso es un tema insoslayable para el próximo gobierno, pero no es de este gobierno. Se arrastra hace 10, 20 años, por lo menos, una reforma educacional que haga competitivo el país, porque una cosa es que tú quieras crecer, pues necesitas ser un país que le haga una reforma competitivo, productivo. Entonces, sí, yo creo que en la próxima pasada, las propuestas identitarias van a quedar un poco más en capilla. Sí, yo tengo esa impresión. Ver sus valores universales, si se quiere, o de comprensión universal. ¿Y a ti, Rodrigo? Mira, yo te hablaba sobre, ¿tú crees que es un triunfo cultural de la derecha? Yo creo que es la evidencia empírica nomás. No, más lo cotidiano, lo familiar. Sí, yo creo que, oye, fíjate, ¿cuándo fue el minuto que el gobierno se vio más en la encrucijada? ¿Cuándo el presidente Boric tuvo menos valoración positiva? Después del asesinato de los carabineros. O sea, el crimen, la inseguridad ha golpeado directamente a este gobierno y el presidente lo ha interpretado así. Hay que valorar eso. Hay gente que lo hace peyorativamente, habla de las volteretas. Yo creo que el presidente ha entendido la evolución. Sí, efectivamente. Yo creo que la evidencia empírica él la ha generado ciertas certezas que no las tenía al comienzo del gobierno. Yo lo otro que quería destacar, que en un año que estuvo marcado por un tema electoral, es que siento que el país se normalizó desde el punto de vista de niveles de representación política, fíjate. ¿Adquirís la hipótesis del gobierno? De que en el fondo hoy ya no hay 15 gobernaciones de un sector y una de otro, no hay 280 municipios para un sector y 40 para el otro, sino que después de un periodo de fragilidad, de tambaleo electoral, como fueron los procesos constitucionales y la última elección municipal, hoy el país de alguna forma está gobernado por fuerzas que están mucho más niveladas. La centro-derecha, la centro-izquierda, poquito de centro, pero creo que el escenario municipal de hoy y de gobernaciones regionales refleja mucho más la realidad política de nuestro país. Y creo que eso siempre es bueno. Voto obligatorio. Mira, las paradojas de la vida. Que no está asegurado, no está garantizado, se va viendo... No, se mueve mucho. Sí, porque por las multas, etcétera, no está asegurado. Rodrigo Orellano, Paula Walker, les agradezco por estar aquí esta noche y por las veces que han venido, que han sido generosos con nosotros para compartir sus análisis y saludarlos en este fin de año, ambos. Como siempre, encantados. Gracias. A ustedes también, agradecerles su compañía y que tengan un muy buen fin de año. Gracias. Chao. Gracias por venir.